Máquina de experiencias, yo soy Lorena García y estoy aquí como siempre con Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa lente. Hoy voy a hablarte, Álvaro, sobre un fenómeno mental que nos ocurre a los seres humanos, aunque más adelante veremos que hay algo de controversia con esto, que se llama el monólogo interno o el discurso interno o como muchos dirían coloquialmente, hablarte a ti mismo o hablar solo. Esto se puede dar de varias maneras. Puede ser un monólogo tal cual o puede ser un diálogo. Por ejemplo, cuando lo utilizamos para resolver algún problema, quizá más bien nos imaginamos una conversación con dos voces opuestas que intentan llegar a un acuerdo o alguna conclusión. Puede ser también una voz silenciosa, es decir, que solamente esté en tu cabeza, o puede ser que hables en voz alta, que externalices ese proceso de pensamiento. Se cree que el monólogo interno sirve para muchas cosas, que tiene una función reguladora general, que te provee de motivaciones, te ayuda a autoevaluarte, a autoconocerte, que juega un papel cognitivo también, que ayuda a lidiar con experiencias traumáticas, que regula las emociones, ayuda a tener pensamiento crítico, resolver problemas, etc. Si eres una persona que tiene monólogo interno, seguramente los que nos escuchan sabrán de lo que estoy hablando y le sonará súper familiar. Y si de lo contrario crees que eres una persona que no lo tiene o te cuesta identificar de lo que estoy hablando, piensen en cuando en una película o en una serie hay una voz en off que te cuenta lo que está en la cabeza del personaje, ¿no? Pero no en tercera persona, sino en primera persona, ¿no? Que son los propios pensamientos del personaje y lo que está escuchando o lo que está pensando. Un ejemplo de esto es la serie de Dexter. Es un personaje que tiene mucho, mucho monólogo interno y que en la serie lo vemos siempre, ¿no? Todo el rato. Qué buen ejemplo. Y, y bueno, como te comentaba, hay una controversia con esto porque algunas personas afirman no tener monólogo interno. Esto ha generado testimonios en YouTube explicando cómo perciben las personas todo lo que ocurre en su día a día sin jamás hablar consigo mismos. También hilos en Reddit en los que la gente cuenta cómo, por un lado, cómo funciona su monólogo interno para quienes lo tienen y por otro lado, cómo es su día a día y su proceso mental sin monólogo interno para aquellos que no lo tienen. Y incluso recuerdo que en subreddits en los que se ha hablado sobre esto, ha pasado lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, las personas tenemos una manera de hacer las cosas y nunca nos detenemos a pensar que podría hacerse de otra y cuando nos damos cuenta de que hay gente que lo hace diferente nos quedamos en shock. Por ejemplo, por dar un par de ejemplos súper cotidianos, que primero te sirvas la leche y luego los cereales. Y un día invitas a un amigo a tu casa a desayunar y resulta que el primero se pone los cereales y luego la leche, ¿no? Y, y que te quedas ahí como si te hubieran abierto las puertas a otra realidad, ¿no? O el caso del papel higiénico, que algunas personas lo doblan antes de usarlo, pues resulta que hay personas que lo arrugan, lo hacen bola y luego lo usan, ¿no? O, dando otro ejemplo un poco más serio, eh, por ejemplo, cuando descubres que existe la afantasía, ¿no? Y que hay personas que no tienen la capacidad de imaginarse cosas, que si les dices, imagínate un caballo, imagínate que vas montándolo, no pueden, no pueden ver eso en su mente, ¿no? Como la mayoría de las personas sí podríamos. Pues lo mismo pasó cuando alguien publicó en Reddit algo sobre este rollo del monólogo interno y entonces algunas personas empezaron a decir que, que, que era eso, ¿no? Que ellos no lo tenían. Y los que sí lo tenían reaccionaban incrédulos, tipo, pero ¿cómo que nunca te hablas a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas? Y los que no lo tenían respondían, pero ¿cómo que tienes una voz que te narra tu vida? Yo pensaba que eso era un recurso para las películas, pero que no pasaba realmente, ¿no? Pues parece ser que no hay una respuesta clara todavía a esta controversia, pero lo que se ha encontrado es que
hay como grados de monólogo interno. Algunas personas pueden tenerlo muy alto y otras personas tenerlo tan bajo que como mínimo parece que fuera nulo, ¿no? La controversia está en si de verdad es nulo, pero por lo menos parece ser que hay consenso en que alguien sí que podría tener tan poco monólogo interno que prácticamente es como si no lo tuviera. ¿Y qué pasa con el cerebro de estas personas? Pues que probablemente utilicen otras maneras de procesar sus pensamientos para los propósitos que mencionábamos antes, que por ejemplo puede ser que más bien usen estímulos visuales en lugar de auditivos, en lugar de específicamente utilizar, perdón, escuchar una voz, que a lo mejor más bien visualicen palabras, o que sean estímulos de algún otro tipo. Las personas sordas de nacimiento pues no escucharían una voz interior, pero eso no significa que sus pensamientos no haya un discurso interno en algún otro sentido, ¿no? Y bueno, me gustaría que me contaras un poco sobre tu monólogo interno, Álvaro. O quizá ahora nos enteramos de que eres una de esas personas que no tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo, pero es silencioso. O sea, yo nunca hablo en voz alta conmigo misma. Y creo que rara vez tendría un diálogo interno, por lo menos como lo suelen describir algunas personas, que es como este rollo de tener un ángel y un demonio a cada lado diciéndote cosas opuestas. Yo creo que mi discurso interno, por ejemplo, es casi siempre silencioso, una sola voz, y a menos que esté ensayando una conversación futura, ¿no? Como cuando a lo mejor vas a romper con tu pareja y pues te imaginas qué me podría decir y qué le voy a contestar yo. Sí, bueno, creo que en lo personal utilizo las dos maneras, ¿no? Sí externalizo mi voz interna, pero según el contexto, si estoy solo, creo que sí suelo hacerlo, suelo hablar conmigo en primera persona, externalizar mis pensamientos, ¿no? Solamente estando solo, porque sí tomas conciencia de que puedes hacerlo, ¿no? Por lo menos yo. Cuando estoy acompañado también suelo hacerlo, pero utilizándolo como recurso cuando estoy leyendo, por ejemplo, o recordando algo, o haciendo una actividad. Y se me viene el ejemplo clásico de, de San Agustín en los soliloquios, ¿no? Cuando él escribe los soliloquios acerca de todos los recuerdos que hizo en su vida y todo esto, y él está hablando consigo mismo, ¿no? Él está hablando consigo, todas las diabluras que hizo, y bueno, también es una recomendación para los escuchas, los soliloquios de San Agustín están muy buenos para ejemplificar esto, ¿no? Textualmente ahí está plasmado, él lo escribía y estaba hablando con él mismo. Entonces, creo que en ocasiones nos es tan directo, tan default esto, que nos es complicadísimo pensar que hay quien no lo tiene, pues. Es verdad, no lo había pensado así, pero es cierto que simplemente sin ir más lejos, para las personas que les gusta llevar un diario, pues es una manera de externalizar su monólogo interno, ¿no? No estás hablando contigo mismo en voz alta, pero sí que lo estás externalizando. Y es curioso que a veces hay personas que hablan consigo mismas en voz alta, ¿no? Y a veces esto se ve como, para las personas que no lo hacen, se ve como que esta gente es un poco rara, ¿no? Pero no pensamos que realmente, aparentemente, la mayoría de nosotros tiene monólogo interno y la mayoría de nosotros hablamos con nosotros mismos. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacemos de manera silenciosa y cuando vemos a alguien hablar consigo mismo en voz alta, nos parece un poco extraño, ¿no? Y no identificamos que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero externalizándolo de otra manera. Pues este tema me hace preguntarme un montón de cosas que creo que se conectan con este fenómeno. Por ejemplo, me pregunto si el hecho de tener mayor o menor grado de discurso interno tiene sus ventajas o desventajas dependiendo de la situación particular de la persona. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de que tiene un papel muy importante en la resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la revisión de las emociones, pues sería muy útil y beneficioso para aquellos que tengan un alto grado de monólogo interno. Pero, ¿qué pasa cuando tienes alguna enfermedad mental? ¿Qué pasa si estás depresivo
y lo que constantemente te estás diciendo a ti mismo son cosas terribles, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres la peor compañía para ti mismo? Cuando te quedas solo contigo y tu voz interior. Y, y creo que por eso habrá casos en los que más bien busquemos acallar un poco esa voz, ¿no? Por ejemplo, con meditación, ahora que está muy de moda esto del mindfulness, porque quizá en una situación particular nuestro discurso interno se vuelve contra nosotros. Y en ese sentido, yo interpreto que esa es un poco o mucho la base de la meditación, por lo menos como la entienden autores como Sam Harris, que tiene un Sí. libro que ya hemos mencionado antes sobre espiritualidad sin religión, que se llama Waking Up, y que para mí es un recomendado para los que sientan curiosidad por el tema de la meditación, pero sientan aversión a las interpretaciones tradicionales, que son más bien espirituales, llenas de misticismo y cosas que, según quien lo lea, pueden no tener mucho sentido. Pues Sam Harris hace lo contrario, ¿no? Se aleja totalmente de la mística y lo aterriza desde un punto de vista más científico y también con mucho de filosofía de la mente. Y hay algo que me gusta mucho de su libro y es que él dice que desde el punto de vista, que desde su punto de vista, el propósito realista de la meditación no es llegar a la iluminación, lo que sea que eso signifique, ni al nirvana, ni nada relacionado con energías o cuestiones místicas, sino que es el poder a base de entrenar a tu cerebro, liberarte a ti mismo de esos pensamientos que te aprisionan y que alimentan un estado de sufrimiento interno, ¿no? Que a pesar de la tormenta que pueda ser tu vida en ese momento, uno sea capaz de poder detener esos pensamientos dolorosos y centrarse en el presente, en lo que es real y no en el pasado, ¿no? Personalmente creo que esta filosofía de vida, por llamarla de alguna manera, tiene sus malas interpretaciones también, voy a atreverme a decirlo así. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con aquellos que lo llevan al absoluto de decir que la felicidad está en ti, sin importar lo que pase afuera, pero sí creo que es aplicable a muchas circunstancias en las que estamos sufriendo y nuestra voz interna no nos ayuda, sino que nos invita a hundirnos más. Y que hasta cierto punto sí tenemos el poder de calmar nuestros pensamientos, aunque no es lo único que juega un papel en nuestro bienestar como personas y no es la única manera en cómo lo vamos a resolver todo en la vida, ¿no? Qué interesante esta cuestión de el uso terapéutico, incluso de acallar esa voz interna, ese monólogo interno que se tiene. Porque tienes razón, me imagino en lapsos de crisis, en las personas en las que la voz interna, el monólogo interno, pues no ayuda mucho, ¿no? Realmente. No ayuda mucho, refuerza ciertos, cuestiones ahí problemáticas que se están dando, que surgen, y pues solamente estás, incluso esta cuestión de estar dando vueltas al mismo problema, pues Ujú. se da gracias a que nosotros mismos estamos pensando y hablando con nosotros. Entonces es curioso cómo estos recursos, cómo hay gente que lo denomina la eliminación del yo, ¿no? O sea, llegas a un estado en el cual no hay monólogo interno, pero pienso en estos ejemplos en los cuales pues no hay un monólogo interno, pero como decías al principio, pues puede ser un monólogo interno auditivo, pero no estamos hablando de otros recursos como el visual, ¿no? Ujú. Sí, es cierto, es verdad. Em, También me hace preguntarme qué papel tienen en ciertos tipos de trauma, siguiendo un poco con esto del poder del monólogo interno en la salud mental, ¿no? Es decir, ¿cómo se configura nuestro discurso interno? Es un reflejo de pensamientos conscientes, de nuestra personalidad, refleja nuestro grado de introspección, pero hay cosas que aprendemos a decirnos a nosotros mismos y que son perjudiciales. Por ejemplo, si eres una persona que tuvo padres abusivos y que te repetían constantemente que no valías nada, pues creo que más adelante en tu vida es probable que luego eso se vuelva una de las creencias que alimentan tu identidad y que te lo sigas diciendo a ti mismo, ¿no? Incluso cuando tus padres ya no estén ahí para decírtelo.
O que a lo mejor te digan que eres el más inteligente y que luego te vuelvas súper narcisista, ¿no? Porque se vuelve también parte de tus creencias y en torno a eso gira tu discurso interno. Sí. Y Ay, también, perdón. Ujú. no, no, perdón, iba a decir un ejemplo que hay ciertos que en ocasiones cuando se te presenta, o por lo menos de manera personal, cuando se te presenta una circunstancia así, trabaja de manera muy particular el monólogo interno, ¿no? Así, "Ah, tú puedes hacerlo", o Es no, verdad. no puedes hacerlo. Sí, pero con relación a esto que acabas de mencionar, ¿no? O quizá, no sé, yo supongo que en ciertos estados de ansiedad te diga cosas como que la gente te odia, ¿no? Es que puede Sí. ser alguien, puede ser algo, no sé, creo que el monólogo interno te puede llevar a lugares muy buenos o a lugares muy malos, ¿no? Y era Y precisamente lo que quería preguntarte hace un momento, perdón. Este, en estos estados de ansiedad, creo que el monólogo interno juega un papel fundamental. O sea, para esta situación, para enfrascarte en esta situación, y es curioso, ¿no? Porque saber de qué se trata esta cuestión del monólogo interno, monólogo interno, pues no quiero sonar repetitivo, pero puede ser muy terapéutico realmente. Tener presente que tenemos este mecanismo y que nos hablamos nosotros mismos, porque hay gente que estoy seguro que que no se lo ha planteado porque es tan obvio y es tan evidente ante nosotros estas cosas que no te lo preguntas. correcto. Em, También, ¿qué pasa con la esquizofrenia, por ejemplo? Cuando uno percibe las voces que crea tu cerebro como ajenas y no propias. Porque una característica del monólogo interno es eso, ¿no? Que identificamos esa voz o esas voces como nuestras. No son familiares, las aceptamos como parte de nosotros. Pero me acuerdo de un artículo que leí hace tiempo, que ojalá recordara la referencia, pero creo que no, creo que tendría que buscarlo, que era básicamente una reflexión sobre los aspectos culturales que juegan un papel interpretativo, digamos, en las personas con esquizofrenia. Y hablaba de que en ciertos estudios se ha encontrado que en culturas individualistas como la nuestra, las personas con esquizofrenia prácticamente siempre tienen una experiencia negativa cuando escuchan voces, porque al vivir en una cultura tan enfocada en el individuo y en individualizarnos, es decir, en separarnos del resto, lo perciben como algo súper intrusivo. Es como que alguien está dentro de mi cabeza, ¿no? Qué idea tan terrorífica, que alguien ajeno a ti tenga acceso a tu mente. En cambio, parece ser que en culturas que tienden más a una visión colectiva del yo, a sentirse conectados unos con otros, a veces la esquizofrenia la perciben como algo positivo. Interpretan esas voces como voces de espíritus de sus ancestros que ellos son capaces de escuchar, lo cual para ellos es mucho más agradable y es más fácil de aceptar dentro de su concepción de identidad en la que no son individuos separados, sino que están todos conectados, ¿no? Tiene sentido dentro de esa visión, no las perciben como intrusivas y no son necesariamente un síntoma de enfermedad para ellos, ¿no? Y se piensa que por esta razón sus experiencias son descritas así, de manera mucho más positiva, lo cual en culturas individualistas se perciben prácticamente siempre como una experiencia muy negativa y muchas veces violenta, ¿no? Creo que también, esto sí que no lo recuerdo muy bien, pero creo que también mencionaba que dependiendo de la cultura, se interpretaban las voces de manera distinta. Por ejemplo, en estas culturas a lo mejor eh, interpretaban las voces como espíritus de sus ancestros, ¿no? Pero en una cultura como la nuestra eso no tiene mucho sentido, no está dentro de nuestras creencias, ¿no? Pero a lo mejor sí que tenía sentido que interpretaran estas voces como voces de demonios o que interpretaran una voz como la voz de Dios. Eso sí que tiene sentido en una cultura como la nuestra, ¿no? Y también dependía mucho de esta clase de factores.
Qué interesante eso, porque se me viene a la mente un montón de ejemplos con relación a gente que afirma escuchar a Dios, que afirma escuchar a personas, que afirma escuchar este, gente que está ahí con ellos, ¿no? Y bueno, no sabemos hasta qué punto se están hablando. Bueno, sabemos que se están hablando ellos mismos, pues, pero no sabemos si es una variante de esto del monólogo interno o es un trastorno extraño. Este, porque vaya, creo que para nosotros es tan extraño pensar que alguien no tiene monólogo interno, que quizá estas personas que tienen esta variante de escuchar otra clase de cosas como otras personas, o pensar que Dios les habla, o pensar que el diablo les habla, pues les resultaría tan evidente que para ellos es totalmente justificable estar escuchando a Dios, ¿no? Y pues están escuchando ellos mismos. Qué curioso. Y, y qué curioso, ¿no? Que es verdad, tenemos a veces ejemplos en la historia de personajes históricos que creían escuchar la voz de Dios y que ahora pensamos, seguramente tenía esquizofrenia, ¿no? Y Sí. qué curioso claro, uno se preguntará, ¿eso será universal? Hay un ¿Alguien que tenga muchacho que, esquizofrenia en otro país, en otra cultura totalmente diferente, también escucha a Dios? Pues parece que no, parece que eso sí, depende mucho de las creencias de tu cultura, ¿no? sí, exacto. De hecho, hay un caso muy famoso de un muchacho en Judea que crucificaron por esas cosas, por andar escuchando voces. ¿Sí? Porque decía que escuchaba a Dios. Sí, se llamaba Jesús. Y Qué conveniente, ¿no? no, ya fuera de broma, creo que muchos de los santos, por ejemplo, en la tradición católica, muchos de los casos en la tradición católica en los cuales tienen estados místicos de éxtasis. Pues la cosa es que estos estados místicos de éxtasis son reales, ¿no? Sí están ahí, sí están en un estado de éxtasis total, pero a partir de ciertas cosas químicas que están pasando en su cabeza. Es decir, eso no viene de afuera hacia tus estímulos internos, sino creo que todo está pasando allá adentro. Y está, está curiosísimo cómo esto mismo, estos mecanismos internos de tu mente, pues pueden llevarte hasta estos sitios en los cuales los santos pues han estado, ¿no? De manera cognitiva. Sí. Pues bueno, eso era lo que yo te quería contar hoy. Si quieres, dinos ahora qué tema oscuro nos traes para este episodio. No creo que sea algo tan No, oscuro, broma. porque es que me da risa pensando en que a lo mejor lo anterior ha sido oscuro, pero no, realmente la, in- la intención no es crear controversia, sino No, no, no. hablarles de algo que me gustó o que me ha gustado en la semana leer en estos días. Y creo que algo que quería mencionarles desde hace semanas también y que se desbordan luego los temas por querer hablar en máquina de experiencias de cosas que nos interesan, es el dogma de la tabula rasa y es lo que voy a hablar hoy. En filosofía podemos rastrear esta cuestión de la tabla rasa desde Descartes o incluso antes, ¿no? Pensar que la mente es una especie de hoja en blanco y que todo lo que conocemos y que todo lo que aprendemos o que todo lo que nos enseñan se va llenando en esa hoja en blanco como si fuera algo, una hoja de Excel a la cual vamos a comenzar a ponerle códigos y patrones para ciertas funciones, ¿no? Al igual que este ejemplo del Excel, creo que mucha gente cree en la actualidad, sin mencionar el sentido filosófico, que la gente nace así, que la gente, sus cerebros nacen en blanco y que todos los estímulos externos se van a acumular y vamos a desarrollar habilidades, creencias, vamos a tener, todo tiene que ver con los estímulos externos y que vaya, solamente se trata de eso. Es muy curioso porque esto justifica un montón de creencias que más adelante voy a hablar. Pero bueno, el mito de la tabla rasa lo podemos rastrear desde la tradición religiosa porque, bueno, las personas
regularmente tienen la idea de que nosotros somos semejantes a Dios. Dios en su omnipotencia, omnisciencia, pues Él ya tiene ideas en su mente, nos concibe a nosotros. Entonces, ¿por qué no tendría que ser distinto? Nosotros al nacer, para ciertas personas ya tenemos ideas en la mente, ahí impresas, las cuales posteriormente vamos a utilizar. Otra de las ideas por las cuales se niega tanto ciertos determinismos mentales o por lo cual se afianza tanto el tablarracismo es la idea que somos muy diferentes al resto de los animales. No nos parecemos, no queremos ser como ellos, no queremos aceptar nuestra naturaleza animal. Y bueno, vemos en los animales un montón de ejemplos que nacen, los cuidan, los animales cuidan a sus crías un par de semanas quizá, y órale, al mundo, ¿no? A que o se desarrollan o se los comen. En Y esto nuestro nos caso, habla también. nos cuidan mínimo 18 años, ¿no? Sí, Se puede sí, sí, extender exacto. luego. Sí, nos cuidan también como 18 años ahí en el nido. Pero este ejemplo que dices es importante, porque sí, el ser humano es de estos animales que dependen del cuidado de sus padres, literalmente, y ya posteriormente, pues ya no literalmente, sino pues, económicamente o cosas así, ¿no? Ah, muchos años, muchos más años que muchas otras especies. Entonces la cuestión es que, y otra cuestión es que pensamos que la mente o donde se guarda todas estas informaciones de estimulaciones externas es una especie de sustancia inmaterial que está ahí dentro de nosotros, no sabemos ni cómo, pero que cuando nos vamos a morir, pues eso sí va a sobrevivir y va a andar por ahí con toda la información como una especie de nube. Pues no tiene sentido esto, pero creo que la gente en general, que no tiene nociones filosóficas y que no tiene por qué tenerlas, cree esto. Cree esto que somos muy parecidos a nuestro creador, por eso tenemos ideas ya ahí impresas, que no somos iguales a los animales y que somos una excepción de cómo funcionan ellos y que la mente o el alma trasciende a lo material. Bien. En un estudio que se hizo en el 2010 se le preguntaban en Estados Unidos a las personas en qué cosas creían, ¿no? Ellos, el 79% de las personas decía que creía en ángeles, en milagros, perdón. Un 75% pensaba que los ángeles sí existían y los demonios también. Un 67% afirmaba que había vida después de la muerte y solamente un 15% aceptaba que la teoría de la evolución era un hecho. ¿Por qué saco a colación todo esto? Porque a final de cuentas, la hipótesis de que hay ciertas características determinadas en la mente, pues tiene como fundamento la teoría de la evolución. Bien, la tabla rasa, y esto es una cita de Pinker, más adelante voy a hablar de él. La mente humana carece de una estructura inherente y que la sociedad, nosotros mismos, podemos escribir en ella a voluntad. Esto es una descripción, una definición muy general de lo que es lo que concebimos como tabla rasa. En el año 1600, en ese siglo XVII, el filósofo John Locke, bastante famoso en la tradición filosófica, afirmaba que lo más importante en el proceso del conocimiento es la experiencia. La experiencia es el elemento fundamental para que nosotros conozcamos. Esto contrarrestado con otras ideas como la idea clásica del conocimiento platónico, que tenía que ver con la reminiscencia, que nosotros de alguna manera recordamos lo que ya conocemos, es decir, nacemos con información ya dada, las ya conocidas ideas innatas, ¿no? Que ahí están en nuestra mente, la idea de la perfección, la idea del bien, la idea de la bondad, de la justicia, que ya estaban en nuestra mente al nacer, pero que solamente necesitábamos recordarlas.
la reminiscencia, que alguien llegara como Sócrates y que nos dijera, mira, ¿te acuerdas? Sí, 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 ay, entonces ya sé qué es la bondad, sí es cierto. Pero John Locke decía que no. John Locke decía que el elemento importante en el conocimiento era la experiencia y que nuestra mente era una tabula rasa, era una mente, era una hoja en blanco, la cual solamente llenábamos a partir de la información de nuestros sentidos que nos daban y ya, íbamos llenando esa hoja de, toqué el fuego y me quemé, entonces no hay que tocar, no hay que meter la mano a la lumbre porque uno se quema y le duele un chingo. Esta contrastación de tradiciones filosóficas, por un lado del idealismo, estilo platónico, a ciertos innatismos, en contraste con el empirismo, como el de Locke, pues intentaban llegar al mismo lugar que era a la verdad, ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿Cuáles son estos mecanismos? Y creo que este elemento que era aspiracional en los filósofos, ellos querían llegar a la verdad. Creo que muy pocos llegaron a la conclusión de que llegaron a la verdad, pero era la aspiración, era una aspiración muy, eh, quizá muy fantasiosa, muy romántica, pero bueno, servía para contrastar esta clase de ideas. Bien, para John Locke, la idea de que todos somos unas tábulas rasas ayudaba a desmitificar ciertas cosas en su sociedad, como en la sociedad de Locke, pues había monarquías, había reyes, en la actualidad también los hay, pues, pero era mucho más el poder que tenían las monarquías sobre el resto de los ciudadanos. Entonces él decía, bueno, si nacemos como iguales, pues no hay como revelación divina, no hay como diferencias entre cómo nace un rey a cómo nace un plebeyo en la calle, ¿no? Somos prácticamente lo mismo, los estímulos han sido distintos. Ah, y todo esto, el caso paradigmático de John Locke, también ha llevado a que se planteen otra clase de dogmas en filosofía y que las ciencias sociales en la actualidad los toman como propios y que a partir de que se afirma que la mente es una hoja en blanco, pues se llega a la negación de ciertas cosas y que se afirma que hay un montón de cuestiones que son construcciones sociales, el resultado de estímulos sobre nuestra hoja en blanco, que es nuestra mente. Como ejemplos que se me ocurren ahorita, la belleza, el bien, las actitudes morales. La cuestión es que todo eso tienen ciertos rasgos de innatismo en nuestra mente, ¿no? Vamos a ir más adelante. Podemos decir que claro que hay parámetros de belleza impuestos, ¿no? Eso es evidente, basta con echar un ojo a Instagram, ¿no? Pero es más profundo esto de los parámetros de belleza. Uno de los parámetros que brinda Voss, un psicólogo que publicó un texto acerca de la atracción en el 2016, me parece, espero no equivocarme. Igual lo dejamos en la descripción, en la referencia. Él dice que estos parámetros de belleza son casi universales, pero en el sentido de otros parámetros. Por ejemplo, la simetría en el rostro, la salud en la piel, a esta clase de enfermedades que son evidentes, ¿no? Entonces desarrollamos ciertos mecanismos para que eso no nos atraiga, no, no parámetros estéticos como los concebimos en Instagram, pues, sino otras cuestiones mucho más, ¿cómo decirlo?, involuntarias. Bien, entonces, esta cuestión del mito de la tabula rasa, en la actualidad en las facultades de ciencias sociales realmente se ha vuelto un dogma, se ha vuelto una cuestión Sí. religiosa, ¿no? Es una religión secular, realmente es una cuestión secular tan fervorosa como para un mexicano la Virgen de Guadalupe o algo así, ¿no? Vas a las facultades de, vas a las facultades de ciencias sociales y atrévete a decirles que la tabula rasa es falsa, porque te van a decir racista, nazi, y qué sé yo más, ¿no? Un montón de cosas. Pero bueno,
Hay otros mitos muy interesantes, como el mito del buen salvaje, que también surge a partir de estas cuestiones. Pensar que el hombre en su estado natural es bueno y que el hombre en su estado natural se comporta adecuadamente. Y de esto tiene la culpa Rousseau. Entonces, otro filósofo, y bueno, pues no podemos culparlos, ¿no? Ellos hacían su análisis acerca de la realidad y lanzaban hipótesis y bueno, no tenían manera de contrastar esto con evidencia, pero pues eso es lo que debemos de pensar en la actualidad. Bien, entonces, podemos tres mitos relacionados con la tabla rasa. La tabla rasa misma, el mito del buen salvaje y uno último que no he abordado porque tiene que ver con la tabula rasa directamente es el fantasma, el denominado fantasma de la máquina. Pensar que existe una especie de alma inmaterial dentro de nuestro cuerpo y que trasciende, ¿no? Así, el fantasma de la máquina, así lo denominan a este problema en filosofía contemporánea, ¿no? Es el problema del alma, a final de cuentas. En el año 2000, en los años 2000, Pinker, un psicólogo evolucionista, profesor de Harvard, publica un texto muy interesante y creo que si yo pudiera poner en un top mis libros favoritos, creo que sin lugar a dudas, este texto de la tabla rasa estaría en un lugar de los primeros 5, ¿no? Definitivamente, creo que es un texto que ha cambiado la perspectiva no solamente en psicología, sino en filosofía, totalmente. Algunos lo odian, a otros nos encanta, pero eso no implica que esto no esté basado en hechos y en Ujú. investigación empírica. Y que Bueno, sea una gran obra filosófica, ¿no? A pesar de que a lo mejor puedas decir, no estoy de acuerdo. exactamente, exactamente. A pesar de que quizá no estés de acuerdo con eso, pero es una obra filosófica. Y él no es filósofo de formación, pero filosofea muy bien. La cuestión con él aborda estos tres dogmas que les acabo de mencionar, la tabla rasa, el buen salvaje y el fantasma de la máquina, que podemos reducirlo en, en el empirismo, en el romanticismo, en el caso del buen salvaje, y en el dualismo, en el caso del fantasma de la máquina. Bien, hay una serie de conocimientos populares, incluso de pensadores famosos, que nos dicen cosas como que los niños son una materia prima que debemos de aprovechar y que con nuestras manos los podemos moldear, que los niños son hojas en blanco, que la sociedad es solamente una cuestión de enseñarles cosas para que hagan cosas, ¿no? Y la verdad es que no. Ortega y Gasset nos dice, por ejemplo, en una cita, que el hombre no tiene naturaleza. No sabemos en qué sentido estos filósofos hablan de que el hombre no tenga naturaleza porque, pues nos es claro que tenemos una clase de naturaleza, ¿no? Como también el resto de los animales. Pero es curioso cómo estas ideas se justifican en creencias falsas acerca de la naturaleza humana. Que el hombre no tiene instintos. Pues bueno, nos gustaría pensar que no tenemos instintos y que todo es racional, pero lamentablemente no es así. El hombre está lleno de instintos, no es racional. Y creo que como en este texto que también seguido hablamos Lorena y yo de Kahneman, que habla acerca de los sesgos cognitivos, que espero que después también hablemos aquí en Máquina de Experiencias de eso. El hombre, un montón de cosas que hace, de sus actividades cotidianas y de su razonamiento cotidiano, es involuntario. No, no lo hace razonándolo, pues. Entonces, incluso muchas de estas cuestiones son ah, además de involuntaria, claro que tienen instinto. Hay algo de instinto sobre todo esto que hace. Bueno, Pinker nos habla, para desmitificar esta cuestión de la tabla rasa, de, del caso de los animales, por ejemplo, de las mascotas propiamente. Pensemos en un chimpancé que es criado en una familia también de personas que tienen un par de hijos, ¿no? Este chimpancé, a pesar de que se desarrolla junto con los hijos de esta pareja que mencionamos, de esta familia, no desarrolla lenguaje, no llega a hablar. Los niños sí llegan a hablar en un momento dado, ¿no? Pero el chimpancé no. Lo máximo que llega a desarrollar son una especie de lenguaje de señas y que de ahí no va a pasar, ¿no?
¿De qué estamos hablando con esto? ¿De que los estímulos externos son tan importantes que pueden hacer que las personas y cualquier entidad aprenda el lenguaje? No, definitivamente no. El hombre tiene ciertas características cognitivas especiales que hacen que aprenda su lenguaje, que lo desarrolle, que aprenda a comunicarse con los demás y que es diferente al resto de los animales. Eso quiere decir que hay una especie de mecanismo innato ahí en la mente, que no somos una tabla rasa, que sí tenemos cosas predeterminadas ahí y que algo tan sencillo como la capacidad de aprender ya están determinadas. Y no Y sé, Lorena, si te... justamente lo del lenguaje pasa solo con el discurso verbal, ¿no? Es decir, el lenguaje Sí, escrito es otra cosa. Ese no parece, para ese parece ser que no hay estructuras, sino ese se tiene que aprender de cero, ¿no? Pero con exacto. el discurso verbal parece que los bebés lo recogen, por así decirlo, de una Sí. manera más bien espontánea, que indica que sí hay ciertas estructuras ya previas. Sí, exacto. Y esto es tan, quizá está tan a la vista que se pierde, ¿no? La gente regularmente cuando plantean esta clase el tablarracismo, pues esto es evidente y está ahí, ¿no? O sea, si todo es cuestión de estímulos externos, pues algo tan simple como hacer esta comparación, pues creo que por lo menos cuartearía uno de los pilares del tablarracismo, pero no lo hace. Sorpresa. Bien, un antropólogo, Donald Drone, perdón si lo pronuncio mal, pero también Pinker hace referencia a él y también socava un poco estas cuestiones del tablarracismo acerca de que hay ciertas características en casi todas las culturas, y estoy hablando de casi todas. Podemos hablar de algunas excepciones, ¿no? Pero casi todas las culturas eh, se puede rescatar ciertas cuestiones muy parecidas, ¿no? Todas tienen jerarquías. A casi todas, por ejemplo, los individuos, a los niños se les desteta a casi la misma edad. Eso es muy curioso porque puede ser algo como arbitrario, pero no lo es. Ah, todos tienen un sistema de aprendizaje en casi todas las culturas. Y casi todas las culturas tienen parámetros de belleza similares, similares, en el sentido en el que les mencioné anteriormente, ¿no? Cuestiones con el rostro, simetría, cosas así. Entonces, estas culturas desarrollaron esta clase de parámetros muy similares de desarrollo en estímulos completamente diferentes, completamente distintos. Esto podría responder a la suerte, al mero azar, o a que definitivamente hay una forma del ser humano de obtener la información, procesarla y acomodarla porque ya está ahí, ya está determinado en la mente, ya hay características ya dibujadas, nos dieron nuestra hoja, pero no estaba en blanco. Ya tenía un formulario ahí, ya tenía nada más cosas con las cuales les faltaba, a las cuales les faltaba llenar. Entonces creo que es más parecida a la mente algo así, a una especie de hoja que ya tiene cosas medias llenas y que ya nada más nosotros las llenamos poquito, ¿no? Nos faltan ahí como una especie de crucigrama que nos falta llenar. Bien, pero lo importante ya está ahí. Otro de los estudios a los cuales todo el tiempo apela Pinker es a los estudios de gemelos, los gemelos separados al nacer, que son muy interesantes estos, ¿no? Porque un gemelo idéntico, eh, por decirlo de alguna manera, eh, que nos quede claro a todos los escuchas, es un clon. Los gemelos son clones, son idénticos, comparten el 100% de sus genes. Estamos hablando, si queremos y nos damos muchas licencias, de la misma persona. Comparten el 100% de los genes. Quizá estos pues, se estimulan de manera distinta, uno conoce a otros amigos, otros a otros, pero son clones, literalmente son clones, comparten el 100% de sus genes. Bueno, en ciertos estudios de resonancias magnéticas en los cuales ciertas áreas del cerebro se dibujaban de manera artificial por medio de una máquina para
hablarles de ciertas cosas y que sus ciertas áreas se estimularan, también determinar y analizar el tamaño de también estas otras áreas a partir de un montón de años de estímulos externos, se determinó que en el caso de los gemelos idénticos, estas áreas eran casi idénticas. A los estímulos externos se iluminaban las mismas áreas, a los estímulos externos también ciertas áreas del cerebro se desarrollaron más en tamaño que otras, y esto no nos habla de que todas las mentes de todas las personas funcionan de la misma manera, ni que unas se desarrollan más que otras. Simplemente que en el caso de gente que comparte la misma cantidad de genes, es decir, el 100%, la mente resulta que se desarrolla casi igual. Sus mismos gustos, sus mismas preferencias políticas, sus mismas preferencias religiosas, y esto en caso de gemelos que están juntos, pero en caso de gemelos que están separados y que tienen estímulos diferentes, resulta ser casi igual. Los mismos gustos políticos, los mismos gustos religiosos, incluso hábitos tan quizá simples como el hecho de remojar el pan con el café. Estos detalles son muy importantes porque no es algo que alguien aprendió, simplemente es un gusto que tiene. Descubrió que le gustaba en algún momento mojar su pan con su café y su gemelo lo hace igual que su gemelo separado al nacer. Hay un ejemplo que Pinker habla en el texto de la tabula rasa y es de dos gemelos, uno criado en la Alemania nazi y otro criado por una familia de judíos en otro país, y desarrollaron los mismos gustos. Cuando se hizo un estudio de gemelos separados al nacer, se veían tan similares en su forma de vestir que incluso parecía que habían comprado la ropa en la misma tienda, ¿no? Ambos utilizaban adornos en las manos, una especie de ligas, y ambos bajaban el agua en el retrete antes de ir al baño y después de ir al baño, ¿no? Entonces, esta clase de características son pues extrañísimas, ¿no? ¿De qué nos habla? Pues de que hay cosas ahí en el cerebro que ya están intrínsecas, que ya están ahí, pues. ¿Por qué es tan atractivo, ya para cerrar esto, por qué es tan atractivo para nosotros o para las facultades el tablarracismo? Pues creo que el tablarracismo nos da de cierta manera un panorama de igualdad. Pensar que todos somos iguales, nacemos con las mismas condiciones y que no se trata de que mi compañero sea buenísimo en lógica y yo no. Se trata de que quizá yo tuve obstáculos externos y que me hicieron que yo no fuera tan bueno como mi amigo en lógica. La verdad es que no, la verdad es que quizá la mente de mi amigo razona, tiene mecanismos muy distintos y que yo, aunque me esfuerce muchísimo, nunca voy a ser tan bueno como mi compañero en lógica. Es una verdad que duele, pero es una verdad. Bien. Otro de las cosas de por qué el tablarracismo es tan atractivo es porque pensamos que podemos mejorar a la humanidad a tal grado de casi perfeccionarla solamente con estímulos. La vamos a perfeccionar porque la vamos a estimular solamente de cosas buenas. Ay, Dios, es que aquí ya vamos a comenzar a ponernos oscuros, Lorena, porque porque también así como hay condiciones para desarrollar habilidades, también hay condiciones en la personalidad muy oscuras, ¿no? Como el narcisismo, como las psicopatías, como estas cosas que si se estimulan de manera incorrecta, híjole, podemos crear gente muy mala. La cosa es que no estamos negando que los estímulos externos tengan injerencia en cómo nos comportamos o en las personas que somos. Claro que lo tienen, claro que las experiencias te pueden marcar y que el aprendizaje funciona, ¿no? Pero creo que caeríamos en un error pensando que es lo único que importa, que es lo único que nos funciona y que todos somos idénticos al nacer. La verdad es que no lo somos, pues. Ah, y bien, creo que solamente para culminar esta cuestión, quiero terminar hablándoles acerca de las consecuencias de negar que tenemos cierto innatismo en nuestra mente. Creo que las consecuencias de negar ciertas características ya dadas en nuestra mente o ciertas potencialidades de habilidades es
sobre todo en la educación. Pensar que con los mismos métodos de aprendizaje todos vamos a aprender igual. Y en la educación, en las escuelas, en las aulas, somos víctimas de todo esto, ¿no? Pensar que los mismos métodos y las escuelas sacan métodos diferentes. Tenemos el método más nuevo de aprendizaje, método visual, método auditivo, y somos un híbrido de un montón de métodos, ¿cómo se llaman estas escuelas? Ah, Montessori, chale. Y somos, tenemos los métodos más nuevos, Montessori, que tu hijo tiene tipos de aprendizaje visual y estas cosas, ¿no? Y vaya, si no tenemos Sinestésico, ¿no? ¿Cómo se llama? esas cosas, sí, esas cosas. La cosa es que si no tenemos claro que ya venimos con un paquete de herramientas dadas y que nuestro paquete es distinto, este paquete de herramientas que se nos da, pues híjole, lamentablemente la educación va a seguir pues con deficiencias, ¿no? Todo el tiempo. Otra de las consecuencias de no aceptar esta clase de determinismo es la falta de comprensión de las variantes en las personalidades. Pensar, por ejemplo, hablábamos antes de grabar, de que podemos tener juicios acerca de la gente introvertida, ¿no? Cuando la gente es extrovertida y ve a alguien introvertido y dice, ay, pero ¿por qué es así? ¿Qué sangrón? ¿Qué velo nada más? ¿Qué arrogante? Que no se quiere juntar. No, simplemente nuestra falta de conocimiento acerca de que hay personas que esa personalidad ya no desarrollaron una personalidad, ya esa personalidad venía ahí intrínseca en su mente, pues. Y también la falta de comprender estados o condiciones como el autismo. Creo que también hay condiciones que están ahí impregnadas en la mente antes de nacer y que si no tenemos en cuenta que no se trata solamente de estímulos externos, pues bueno, a la gente le costará mucho trabajo comprender estas condiciones como el autismo. Ah, Terapias psicológicas que son fraudulentas y dañinas, como recurrir a, bueno, no iba a decir conductismo, pero no. Bueno, No, terapias no, ¿qué pasó? psicológicas, no, que apelan a simplemente a los estímulos externos o a las experiencias que te ocurrieron y dejando de lado totalmente elementos como la personalidad o como características evolutivas, que son muy importantes también. Y por último, no, antes de terminar del último punto, el desarrollo de políticas públicas que no funcionan, que no nos sirven, porque están basadas en tabla racismos, pensar que todos somos iguales en un sentido cognitivo y que pues todos vamos a aprender de la misma manera. Y por último, el tablarracismo ayuda y alimenta al romanticismo en el posmodernismo. Y eso es de las peores cosas que le ha pasado a la academia, el posmodernismo. Entonces, con eso termino. Eso era lo que quería contarte, Lorena. Con eso terminas, con una oración ahí controversial. Sí, bueno, es que no es tan controvertida, pero espero que nadie se sienta ofendido por eso que dije, pero es que es la verdad. Me parece súper interesante todo, es decir, tanto el breve recorrido filosófico que nos has dado eh, en torno a racionalistas y empiristas, como el dogma mismo de la tabla rasa y las implicaciones, me parece súper interesante. Me he quedado rota con lo que has contado de los gemelos. O sea, yo me esperaba algo en plan, bueno, sí, seguramente, por ejemplo, ser propenso al alcoholismo o algo así, lo compartirán los gemelos, aunque los hayan separado al nacer y hayan crecido en países totalmente distintos. Pero me ha explotado la cabeza cuando has dicho cosas como lo de mojar el pan en la leche. Y, y mismas creencias políticas, wow. O sea, eso me ha sorprendido mucho. Sí, Me, sí, sí, sí. Me, me parece curioso que naturalmente en el pasado los empiristas no tenían el conocimiento que existe ahora sobre neurobiología, ¿no? No estaban conscientes de lo que ahora sabemos gracias a la ciencia moderna, no se sabía que la genética juega un papel tan significativo en quienes somos y tampoco se imaginaban que se iba a hablar de epigenética,
que creo yo que a lo mejor que era la parte que faltaba para conciliar este debate, racionalismo versus empirismo en esta área, ¿no? Que hay información acerca de quiénes somos en nuestro ADN, pero también que factores ambientales pueden hacer ciertas modificaciones, no en el ADN, pero sí en la manera en la que ciertos genes se expresan, digámoslo Sí. así. Em, Naturalmente, pues las explicaciones se hacían con base en lo que se conocía en ese momento. Pero es verdad, y tú lo mencionabas, que actualmente ves esa clase de concepciones en lo cotidiano todo el tiempo. Álvaro, fuera de podcast, me contaba sobre, creo que era una publicidad de fórmula para bebés o de leche en polvo, una cosa así, y que manejaban un eslogan publicitario tipo, tu hijo es una hoja en blanco, ¿no? Sí, Eh, y te das sí, cuenta de que todavía seguimos teniendo esas mismas ideas, ¿no? Yo creo que ahora los filósofos modernos están muy conscientes de que la realidad es muchísimo más compleja, que es muy difícil formular un argumento sencillo y con base en ello juzgar todos los fenómenos en todas las circunstancias, ¿no? Y ahora toman mucho en exacto. cuenta la evidencia científica y de otras disciplinas, pero también es cierto que para nosotros como seres humanos es muy difícil considerarlo todo, todas las variables. A nuestro cerebro le cuesta abarcar tantos factores distintos y nos parece más convincentes las respuestas directas y sencillas, aunque al final no sean interpretaciones correctas de la realidad, pero estamos sesgados de esa manera. Y al Sí, final en lo cotidiano es lo que más frecuentemente hacemos, ¿no? Por sí, mucho que totalmente. el conocimiento científico actual esté en otro nivel, pero nosotros no llegamos a estar en ese nivel, ¿no? Es muy difícil. Sí, sí, exacto. Y una de las cosas que me gustaría también mencionar y que no mencioné porque me estaba alargando mucho más de lo necesario, y es que cuando los pensadores actualmente, no en la Inquisición, actualmente hacen cierta clase de afirmaciones como estas, que no son alguien que se le ocurrió, ¿no? Y decir, este, hay evidencia de que hay mecanismos innatos, hay evidencia de que tenemos ciertas características potencializables a desarrollar como herramienta, como, no sé, gente que tiene propensiones al alcohol, bueno, esa no es una herramienta a desarrollar. O gente que es propensa a cosas como al alcohol, como al diabetes, como a enfermedades, pero también a habilidades. Y científicos que se han dado a la tarea de describir únicamente esto, no a hacer juicios, simplemente a describir estas cuestiones que la evidencia muestra que parece que sí es el caso, pues se les llegó a censurar, se les ha censurado. Pinker ha sido uno de los ejemplos de gente que se le atacó por estas cosas que decían y bueno, creo que no estamos para eso, pues no estamos para atacar a la gente que nos está brindando evidencia de cosas, simplemente no están haciendo juicios ni estamos diciendo que justifiquemos que la gente se sienta superior a otra, que discriminemos, no. Y creo que la última cita que voy a dar es con relación a eso y es de Chekhov, y es que el hombre se volverá mejor cuando le muestres cómo es. Y creo que sí, o sea, realmente nos serviría mejor saber exactamente cómo somos, cómo funcionamos, que tener solamente ideas románticas de cómo quisiéramos que fuéramos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para terminar ya, quizá, eh, otra cosa que recuerdo ahora de la que Steven Pinker habla en su libro de la tabla rasa y que tú mencionaste muy brevemente, es lo del fantasma en la máquina, ¿no? Sí, Que para quien no le suene es la manera en la que el filósofo británico Gilbert Ryle describió el dualismo de Descartes, ¿no? Como si el cuerpo fuera una máquina controlada por la mente, ¿no? Que sería el fantasma que no podemos ver, sí, pero porque es una sustancia separada del cuerpo, pero que lo controla, ¿no? Y es parte de nosotros, o que más bien es nosotros, ¿no? Y bueno, esa es otra cosa, que a pesar de que hay bastante evidencia para refutar la idea de que la mente o el alma, como lo quieras llamar, es algo separado del cuerpo. En lo cotidiano muchas veces escuchamos a la gente hablar de mente y cuerpo de manera que implican que creen en un dualismo.
Y esto puede ser de manera más sutil o de manera más obvia. Por ejemplo, basta con pensar en que las personas que creen en la vida después de la muerte, que bien lo mencionabas tú antes, y que tu alma se va al cielo y ahí sigues existiendo, pues eso parte de un dualismo, ¿no? La mente o el alma no es el cuerpo, es una cosa distinta. Y si nos vamos un poquito más lejos, pues ya nos encontramos con gente que también cree que incluso se puede reencarnar y que tu mente no solo puede salir del cuerpo y seguir existiendo, sino que puede entrar en otro cuerpo e incluso llevarse sus recuerdos, ¿no? A pesar de que ya no hay un cerebro, que es lo que le pasaría a la gente, que luego puede recordar vidas pasadas. Deberíamos en un momento hablar en máquina de experiencias de esta clase de cosas, de reencarnaciones y eso. Porque es muy curioso, ¿no? Se alimenta de cosas bien. Casi siempre cuando la gente reencarna, ya sabes que reencarna en faraón. Digo, tiene recuerdos de su reencarnación y fueron faraones o fueron guerreros o nunca fueron campesinos ni alguien que se murió de viruela ni nada. Es que todos somos especiales y todos Sí, fuimos especiales en nuestras vidas pasadas también. sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, estaría bien un capítulo de esos. Sí, creo que Estaría nuestros bien. temas de hoy como la mayoría de las veces, convergen. La idea del monólogo interno como un proceso que está ahí y que a mucha gente le es como extraño razonar esta cuestión del monólogo interno y también esto de la tabla rasa, que hay un montón de dogmas al respecto. Entonces, a final de cuentas, y como se advierte al principio de este podcast, todo lo llevamos sin querer a un lugar filosófico, ¿no? Yo creo que queriendo, siempre Sí, queriendo. sí, definitivamente. Pues bien, esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 3. Cuéntenos si tienen monólogo interno o si no lo tienen, ya sea en YouTube o en la página de Facebook de Máquina de Experiencias. Sí. Díganos también qué piensan del dogma de la tabla rasa, si creen en un dualismo. Y nos vemos en el próximo episodio de Máquina de Experiencias.